El mundo es o bien digital o bien analógico. Así es como lo presenta el filósofo Floridi en su artículo paper del 2019 y su reedición del mismo paper en 2011. Lo plantea de tal forma esta, llamémosla, formalidad sobre la realidad como un desafío ingenioso de proposición. Pero él no lo propone de tal forma en la que entendamos que una de las dos respuestas es verdadera, sino que más bien Floridi lo plantea y lo critica de tal forma que afirma que no puede ser ni digital ni analógico, pues ninguna de estas afirmaciones es capaz de describir la realidad. Por tanto, el mundo no es información. Este argumento es el núcleo del proyecto que está dividido en dos etapas de Floridi. Es una ontología informacional, un pars destruens que pone en relieve las carencias de la ontología digital y un pars construens que pone una nueva imagen informacional de la realidad denominada realidad estructural informacional, de la realidad denominada como realismo informacional estructural, o sus siglas ISR. La ontología digital se basa en la afirmación de que la naturaleza última de la realidad quizá pueda ser digital. Para Floridi, estas afirmaciones no están implícitas en su ontología inspirada como tal en la información. La información como tal es, a su demostrar, que la primera afirmación no es una línea de investigación prometedora. Es, por tanto, imposible que la realidad para Floridi sea digital, pues no hay argumentos serios que puedan sostener esta afirmación. Afirma también que podemos sentar las bases para un desarrollo de la segunda afirmación, según el mismo Floridi. La ontología de la información como tal no puede implicar el pancomputacionalismo, la afirmación de que el universo es un gran dispositivo similar a una máquina de Turing. En la práctica, los ontólogos digitales suelen mezclar los dos puntos de vista, como se cita en la obra Finite Nature. La naturaleza finita es una hipótesis según la cual, en última instancia, todas las magnitudes de la física, incluidos los espacios y el tiempo, resultan ser discretos y finitos. Tanto el espacio y el tiempo son unas cantidades finitas de información. Cualquier pequeño volumen de espacio-tiempo será finito e igual. De un número pequeño y finito de posibilidades saldrán nuevas posibilidades. Adoptamos así la postura de que la naturaleza finita implica que el sustrato básico de la física funciona de manera similar al funcionamiento de ciertos ordenadores especializados llamados como autómatas celulares. La estrategia de aquí, Floridi, es notable. No pretende demostrar que la realidad no es un autómata celular, ni afirma que no podamos abordar la cuestión con eficacia, debido a ciertas limitaciones cognitivas. Él ataca el sentido mismo o la plenitud para la verdad de la proposición de que el mundo es digital o no lo es, de tal proposición de que el mundo es digital o analógico. Por tanto, lo que debemos aclarar para empezar es lo que significa realmente tales proposiciones de forma exacta. ¿Qué significan en este caso las inferencias D o V? Signifiquémoslas por las letras D. Conector lógico hacia abajo, que significa O, A. D, O, A. Es decir, ¿es D o es A? Tomándolo de Floridis, línea 160, número 16, es expresado como disyunción ordinaria, en primer lugar, y en segundo lugar, los predicados tales como es digital y es analógico son, al igual que para Floridi, una forma moderna de expresar las mismas propiedades expresadas por los predicados filosóficos tradicionales es discreto
y es continuo. En la vieja cuestión sobre la naturaleza discreta versus continua en la realidad. Y en tercer lugar, el mundo simplemente significan la totalidad de las cosas. El propio Floridi en su mayoría lo afirma, aunque no siempre usa las palabras realidad. Tal vez el mundo sea un gran objeto físico, pero tal vez algunas partes de él sean entelequias o espíritus de auras o deidades u otras cosas desconocidas para la física. Como dijo una vez un filósofo, o solo un poco menos controvertido, tal vez el mundo comprenda también conjuntos irreductiblemente abstractos y entidades similares a conjuntos, como funciones recursivas y grupoides. Tal vez comprenda también objetos abstractos queridos por muchos filósofos, como conceptos, propiedades, relaciones, y tal vez el último tipo de objeto abstracto sea reducible a lo primero. Nosotros tenemos una visión sombría de lo que esto significa. Nos permite hablar sin tapujos de conjuntos, propiedades, relaciones, tal como lo hacen generalmente ontólogos estructuralistas. Vemos que en este caso Floridi en las obras mencionadas también lo hace. Digamos que el mundo debe responder a la totalidad de las cosas u objetos a las que Floridi habla, las cuales forman parte de la realidad, sea cual sea la caracterización posterior de estas. ¿Qué significan aquí entonces cosa u objeto? La respuesta a esta pregunta es habitualmente crucial en la investigación. La mayoría de afirmaciones que siguen de este trabajo dependen absoluta y totalmente de esta inferencia, pregunta, afirmación. También tenemos una visión modesta sobre esto. Una sostiene que cualquier ontología estructuralista actualmente en el mercado de las ideas, incluido la del propio Floridi, debe aceptar un objeto que al menos tiene propiedades y se encuentra con relaciones, es decir, tiene propiedades y relaciones. Debido a esto, puede, como se dice a menudo, los filósofos satisfacer ciertos predicados que expresan las propiedades o relaciones en cuestión, o equivalentemente hacer verdades de las oraciones correspondientes. En este caso, una objetividad. Dado una definición objetiva de objeto, podemos definir objeto bajo las siguientes normas. Un objeto es cualquier cosa que pueda ser el valor de una variable, es decir, cualquier cosa de la que podamos hablar usando pronombres, es decir, cualquier cosa. Esta idea se rescata de Inwagen, de un artículo de 2002, página 180. Así tomamos objetos o cosa, son términos irrestrictos, es decir, son cuantificadores existenciales sin límite, maximalmente generales. Representan lo que Wittgenstein llamó como concepto formal: todo X es tal que si X es un objeto, entonces X es P. Significa nada más y nada menos que todo X es tal que X es P, y algún X es tal que X es un objeto y X es P. Significa nada más y nada menos que algún X es tal que X es P. Las cosas son todo aquello que porta propiedades y se encuentra con relaciones, entonces no cuenta como definición completa. Tampoco se puede hacer mucho mejor cuando entran en juego nociones tan fundamentales. Por ahora, ¿qué es una propiedad o una relación? Bueno, es algo que las cosas pueden portar o que pueden estar. Entonces las propiedades y las relaciones cuentan como cosas, también a su vez son cosas, en el sentido de que son portadores de más propiedades. Algo que tenga la propiedad de dividir el conjunto de hombres en clases de equivalencia divide y tiene propiedades de ser un orden parcial en n elevado a plus. Una vez que esta cosa se desglosa simplemente como un portador de propiedades, no se puede pensar en nada que no sea algo o alguna cosa. ¿Pueden entonces las ontologías estructurales como el ISR resistirse a afirmaciones como esta? De hecho, no hay individuos autosubsistentes. Se puede decir podría decir un ontólogo estructural que los individuos son solo marcadores de posición que afirman cosas sobre relaciones estructurales y patrones mundanos.
Pero esto realmente no cuenta como un rechazo a la caracterización, incluso cada cosa debe irse, así se titula lo que voy a mencionar, incluso cada cosa debe irse de Lady Ladymane y Rose, aparte de su fuerza retórica y de su título, no se caracterizan por la negación de las cosas. Lo que los ontólogos estructurales como Ladyman o Floridi niegan es la concepción metafísica específica, aunque generalizada, de los objetos como sustancias individuales de nivel inferior, autosubsistentes con naturalezas intrínsecas independientes de las estructuras relacionales en las que están insertas. Bien puede ser que la identidad de las cosas no sea nada más allá de patrones y relaciones estructurales, en las cuales entran de modo que se disuelven en paradojas como la de Putnam, donde podemos simplemente individualizar las cosas hasta el isomorfismo, no cambiará el hecho de que los patrones o las relaciones estructurales son, por supuesto, cosas, son objetos de referencia, portadores de propiedades que se encuentran en relaciones con sujetos reivindicadores de verdades. Sabemos de boca de los propios estructuralistas que hay objetos en nuestra metafísica, pero han sido despojados de una naturaleza intrínseca, identidad y de individualidad. Son patrones reales, son objetos de una cuantificación existencial genuina. Como forma de realismo, el ISR se compromete con la existencia de una realidad independiente de la mente a la que se dirige como nuestro conocimiento y que lo limita. Apoya con la siguiente cita: un compromiso ontológico mínimo a favor de las propiedades estructurales de la realidad y un compromiso ontológico reflexivo, igualmente mínimo, a favor de los objetos estructurales. A diferencia de otras versiones del realismo estructural, el ISR apoya una interpretación informativa de los objetos estructurales. Por lo tanto, el estructuralismo, y en particular el ISR de Floridi, acepta el compromiso ontológico con los objetos estructurales que constituyen la realidad en sí misma. Incluso podemos apoyar la perspectiva kantiana propuesta por Floridi, que explora con mayor detalle, que vamos a desglosar más adelante en las teorías o modos de presentación de la realidad que pueden evolucionar hacia puntos de vista cada vez mejores en la medida en que cada vez más informativos o informantes sobre las relaciones se dan entre estos objetos informativos o subobservadores o posiblemente subobservadores que constituyen el sistema de investigación mínimo a través del cual captan los fenómenos observables. En un sentido kantiano, estos objetos de los que hemos hablado pueden ser nouménicos en algún sentido de subobservables, así lo afirma Floridi, pero de esto es de lo que se tratan los modos relevantes de presentación de la realidad, es decir, informativos sobre las relaciones que se obtienen, sistemas de investigación de nivel bajo a través de los cuales se captan los fenómenos observables. Floridi, como acabamos de escuchar, de su propia boca, cuantifica sobre estos objetos subobservables y avanza más en la caracterización, hablando de ellos expresamente. Menciona: son agrupaciones coherentes de datos, son puntos relacionales concretos independientes de la mente y con falta total de uniformidad. Experimentos mentales en contra de la ontología digital. Las inferencias: el mundo es discreto o continuo, o la realidad es digital o es analógica. Según Floridi, estas inferencias o afirmaciones son lo que Ryle habría llamado como errores categoriales. El mundo y la realidad no son el tipo adecuado de este tipo de predicados. Se les aplique una verdad o una falsedad, sigue siendo inadecuado para intentar describir la realidad. Tanto lo digital como lo analógico son solo modos de representación del ser. Aquí, parafraseando al Kant. Es decir, formas en las que la realidad es experimentada o conceptualizada. Un agente epistémico en un nivel dado de abstracción no capta algunas propiedades independientes del conocimiento o de esta ontología intrínsecas al mundo externo. No es tanto que la realidad en sí no sea digital, sino más bien que, en un contexto metafísico, la dicotomía digital versus analógico no es aplicable.
El mundo es digital o analógico, por lo tanto, debe ser como el conjunto Q de racionales es transparente u opaco, o la idea de la belleza es de izquierda o de derecha. Es un adoquín par o impar, o alguna de estas afirmaciones gramaticalmente bien afirmadas, pero de una semántica totalmente desviada. Un Satzklang, que se llama en alemán, habría dicho que un neopositivista, o desde una perspectiva de un neopositivista, cada uno es completamente falso o más probablemente carente de valor de verdad, según la base en la que se expresa una proposición. Pues algo como el color no puede ser representado por un número, o una mano no puede ser descrita como una roca. Tal argumento, afirma Floridi, que se cumple para la ontología digital. Es la naturaleza última, la realidad en sí misma digital no aplica, pues no puede ser ni digital ni analógica en un sentido metafísico. Entonces, una vez que mostramos esa disyunción que implica ser defectuosa, la ontología digital es refutada por reducto corpus. Por ello se dan dos pasos por parte de Floridi. Concede provisionalmente D o A, pero demuestra que es un agente que nunca se puede saber si es verdadero. D o A, es decir, el mundo es analógico o digital. Y la afirmación 2 afirma que el resultado de la afirmación 1 no es solo una limitación epistémica, sino que se debe a la naturaleza de los conceptos en cuestión. Lo digital y no analógico son características de modo de presentación de la realidad y no de la realidad en sí misma, y tal concesión inicial se debe a que la afirmación 1 debe ser simplemente retirada o echada para atrás. X es P, es un error categorial, implica un posiblemente. Un agente no puede saber que X es P. Un error categorial es claramente falso o probablemente carente de valor, pero no puedes conocer cosas verdaderas. Por lo tanto, la afirmación 2 por sí sola sería suficiente para la conclusión deseada. Sin embargo, el hecho de que Floridi proponga que la afirmación 1 es importante nos abre la vía a la siguiente sección, que el argumento completo es, por tanto, elaborado como un experimento mental de 11 páginas más que elabora el propio Floridi, a cuanto entidades como los cuatro ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, quienes en realidad son agentes cognitivos idealizados similares a máquinas de Turing que se encuentran en diversas relaciones. La idea de que un agente cognitivo al que se le presenta un modelo analógico de la realidad no puede llegar o concluir a partir de dicha afirmación de si la realidad es analógica es, por mayor comodidad, reformulado como experimento en términos menormente elaborados, aunque teológicamente inspirados, de la siguiente forma. 1. Dios elige crear un universo que es en sí mismo digital o analógico, según le plazca al Señor. 2. Ya sea que U en sí mismo sea digital o analógico, se traduce en un mundo analógico de experiencia AU, es decir, AU, a través de un convertidor de realidad digital a analógico. 3. La traducción analógica AU de U se presenta a un observador, el agente cognitivo relevante considerado incapaz de detectar la naturaleza intrínseca, digital o no digital. Hemos dicho que estos observadores idealizados podrían ser, en este caso, en este contexto, los ángeles Gabriel, Rafael, Miguel, por ejemplo. De U se impone que la afirmación 1, es decir, Dios elige crear U, se nos pide que imaginemos que en el caso 1, un universo de prima facie aparece de forma analógica, como podría ser el nuestro. Digamos que nuestra realidad es un mundo analógico y que por consiguiente sí es, en principio, posible una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es nuestro universo intrínsecamente analógico? Floridi apoyará la inferencia número 3 basándose en la idea de los niveles de abstracción, una herramienta tomada de la informática y de la filosofía informática. Cualquier observador que intente dar sentido a un sistema analógico como el establecido puede producir una cantidad
infinita de modelos y representaciones de gran nulidad ontológica variable, es decir, abstracciones de predicados que se utilizan para caracterizar el sistema. Los sistemas analógicos son cerrados bajo modelos en niveles de abstracción, o lo que es lo mismo, hay un número finito de niveles de abstracción que pueden proporcionar los modelos posibles de un sistema analógico. En nuestro caso, o en nuestro contexto situacional, podríamos entender como nuestras herramientas epistemológicas convencionales las herramientas o modelos de abstracción que podemos usar para entender la realidad analógica, ¿no? Las ciencias, las artes, las explicaciones académicas, ¿no? Los niveles fundamentales, matemáticos, geometría, álgebra, aritmética, topología, partículas, fluidos, cuántica, etcétera, etcétera. Un problema potencial con este argumento mostrado hasta ahora sería cuando en la afirmación 2 U se traduce a una versión analógica, es decir, se produce una nueva capa ontológica L a partir de U. L es analógico y se presenta como un observador en la inferencia 3. Según Floridi, si U es analógico, un observador nunca detendrá la producción de modelos y nunca será capaz de conocer la verdadera naturaleza de la realidad. Pero, ¿qué pasa si U es digital? Es decir, lo que no se puede negar de antemano al partidario de la ontología digital o analógica, se pena de presentar una petición de principio en su contra. Si nuestro mundo es digital, lo que experimentamos no puede ser una L verdaderamente ontológica o solo una L aparentemente analógica. Si nuestro mundo es digital, no hay manera de almacenar información continua en su interior. Por lo tanto, los modelos que se pueden producir no son infinitos, ya que el sistema objetivo no es analógico. Podemos saber, después de todo, que vivimos en un mundo digital. De todos modos, este es un problema colateral, porque la afirmación inferencia 1 hace de hecho poco. Tiene poco resultado, si es que hace algo, para establecer la inferencia 2, es decir, no se sigue la inferencia 2 de la inferencia 1, como reconoce Floridi. Una vez que se muestra que Rafael, es decir, el agente epistémico, es incapaz de establecer la naturaleza digital o ontológica de la realidad en sí misma, uno todavía necesita responder a la siguiente objeción, según la cual se incluye o se concede. Si no se muestra nada sobre la naturaleza de la realidad en sí misma, pero si se supone que el escenario de la afirmación 1 es útil para entender mejor la afirmación que se mantiene en la afirmación 2, agregado el paso final del argumento, la inferencia 4 es posible usar convertidores de digital a analógica y de analógico a digital para cambiar la naturaleza de la capa presentada por el observador, sin tener en cuenta la pregunta de si U en sí era digital o analógico en primer lugar. Para reivindicar la inferencia 4, Floridi nos pide que imaginemos a un ángel, el ángel final Uriel, construyendo una rueda con 4 nodos hechos por convertidores digitales analógicos y analógicos digitales. El sistema generado por la rueda será percibido por el observador como digital o analógico dependiendo de la posición del observador con respecto a la rueda. Ahora resulta obvio que no tiene sentido preguntar si el sistema es digital o analógico en sí mismo, dado que la inferencia 4, afirma Floridi, puede redondear el argumento con la conclusión kantiana. En este punto, la duda que naturalmente nos viene a la mente en sí es la dicotomía analógico continuo versus digital discreto. Puede ser acertada en lo absoluto, o al menos si su aplicación o la descripción de la naturaleza intrínseca de la realidad puede o no ser equivocada. Kant pensó que podría serlo. El propio Kant nos da una noción y estamos de acuerdo en que lo que es analógico continuo y digital discreto son modos de presentación del ser, es decir, maneras en las que un sistema es modelado, experimentado o conceptualizado por un observador, agente epistémico en un nivel dado de abstracción. Dado en adelante nos concentraremos en las consecuencias de esta conclusión, cómo debe ser el mundo si es digital o analógico. ¿Es un error categorial esto realmente? Demostraremos a través de 3 objeciones que el mundo podría terminar en un estado terrible.
Nuestra primera objeción quizás sea un ad hominem, por lo tanto, la objeción más débil que se sigue, pero que no es, o que no lo son. Como vemos a continuación, Floridi recurre ocasionalmente a la práctica y creencias compartidas de los científicos para explorar su punto de vista. Sin embargo, es dudoso que sigan por su camino. No nos basamos en creencias o intuiciones compartidas en defensa de la ontología digital o de la afirmación expresada por el título de nuestro artículo, pues no creemos que las instituciones o creencias importen mucho en cuestión de ontología. Más bien, sostenemos que las mismas intuiciones a las que se refiere Floridi en su artículo y libro no respaldan las afirmaciones de que la realidad es digital o analógica y constituyen un error categorial. Hay una gran diferencia prima facie entre afirmaciones Q. ¿Es transparente u opaco o ese adoquín es par o impar y la realidad es discreta o continua? La desviación semántica de las primeras afirmaciones es patente, no es así en el caso de este último. Debatir si nuestro mundo es o no similar a la vida y debatir si ese adoquín es extraño o no incluso parecen ser cosas muy o radicalmente diferentes. Lo último es un disparate patente, lo primero es aparentemente apunta a una diferencia real, sustancial y estructural. Con respecto a la realidad, si se asume que la gran mayoría de físicos teóricos y científicos recurrieran a las instituciones de los científicos como si eso tuviese algún valor. Esto no da un veredicto claro para abordar la cuestión digital o analógico. Algunos infieren de la naturaleza digital de los modelos favoritos del mundo físico que la naturaleza puede ser digital del mundo físico en sí, mientras que otros se abstienen de tal conclusión. En primer grupo hay autores como Thus y un premio Nobel, T. Hooft. Los enfoques basados en la teoría de conjuntos causales, véase Sorkin, Docker o Malament, toman la geometría del espacio-tiempo del mundo real tal que en la longitud de Planck es discreta. Las estrategias afines toman el espacio-tiempo como hechos polisimplex, generalmente contrapartes polidimensionales de tetraedros. Véase, lo menciona así Amhorst et al. En 2004 en este artículo. Otros investigadores, probablemente la mayoría de ellos, enfatizan, como hace Floridi, que están simplemente en contra de la idea del mundo digital. Por ejemplo, otros premios Nobel, Steven Weinberg y Hardy, rechazan la opinión de que las probabilidades cuánticas en la computación cuántica reivindican una estructura discreta del espacio-tiempo y afirman que la mecánica cuántica cumple con la idea de que el mundo es continuo incluso más que la física clásica. Una inferencia a partir de nuestros mejores modelos o teorías representacionales discretas o analógicas de la realidad o la naturaleza discreta o analógica de la realidad misma pueden ser simplemente una inferencia a la mejor explicación. Los científicos se abstienen de realizar tal inferencia. Floridi enumera, por ejemplo, a Toffoli sobre la base de citar a Toffoli, un aspecto no frívolo de la perspectiva digital en su capacidad heurística. Esto, por supuesto, está lógicamente permitido, puesto que no está deductivamente a lo sumo o abductivamente justificado. Uno puede considerar que nuestra mejor teoría física es una que es analógica y abstenerse de declarar que el mundo es analógico, tomando la teoría solo como un modelo útil de la realidad. En cualquier sentido, esta frase frustrante, tan a menudo utilizada como un deus ex machina para evitar preguntas molestas, no cambia el hecho de que los teóricos generalmente toman preguntas como ¿es digital o analógico? ¿Es el mundo físico discreto o analógico? Como perfectamente significa, se resisten a tal inferencia abductiva. Típicamente lo hacen por razones metodológicas. Pueden incluso hacerlo sobre la base de un escepticismo filosófico, mucho más comprometido con la posibilidad de conocer la naturaleza última de la realidad, pero rara vez es que alguna vez se resisten a inferencias sobre algo de la base que uno cometería un tipo de error categorial. La aplicación incorrecta de conceptos tales como discreto continuo es algún tipo de equivocación. No toman es discreto o es continuo como representación de propiedades que significativamente se aplican solo a teorías, modelos o modos de presentación de la realidad.
En general, ni los partidarios de lo digital, ni los partidarios de lo analógico, ni los neutrales citados por Floridi parecen reivindicar ninguno de sus puntos de vista. En nuestra opinión, esto también es válido para gente como Turing, al cual cita de nuevo Floridi como apoyo de alguna forma de su punto de vista. La cita de Turing en este caso dice: las computadoras digitales pueden clasificarse entre máquinas de estado discreto, que son máquinas que se mueven mediante saltos repentinos de clics de un estado definido a otro. Estos estados son lo suficientemente diferentes como para ignorar la posibilidad de confusión entre ellos. Exactamente hablando, no existen tales máquinas, todo se mueve continuamente. Hace aquí un énfasis a Floridi. Hay muchos tipos de máquinas que pueden considerarse provechosamente como máquinas de estado discreto. Las máquinas, dice Turing, a menudo pueden modelarse últimamente como discretas, es decir, pueden representarse como digitales, y estas teorías o representaciones son provechosas, pero el mundo en sí mismo sería analógico. Estrictamente hablando, todo realmente se mueve de forma continua. Turing afirma que la realidad es en sí analógica, es decir, no digital, aunque pueda presentarse provechosamente como digital. Bien, pasemos a nuestro segundo argumento, que es cómo comprender la composición del mundo. Y una vez comprender la composición del mundo, podemos argumentar un segundo contraargumento. El argumento de las creencias de los científicos funciona solo como ad hominem, no resulta atractivo de forma independiente. ¿A quién le importan las instituciones de los científicos en este caso? La cuestión digital analógico es estrictamente filosófica. No esperamos que la solución o disolución de un problema metafísico tan fundamental como el laberinto del continuo se ocupe de las instituciones de científicos que son posiblemente o filosóficamente ingenuos. Los científicos desarrollan teorías físicas, no tienen autoridad especial sobre una interpretación metafísica. Nuestro segundo argumento, que aborda la opinión de Floridi, deja al lado el movimiento ad hominem de volver a la apelación a Turing y otros en contra, y enfatiza en cambio la visión que es incompatible el hecho que el mundo tenga partes, lo cual es difícil de aceptar. La objeción, por lo tanto, pone en juego la mereología. Los especialistas toman la mereología como una teoría ontológica más general y en este sentido formal. Contrastemos la ontología material en el sentido de Husserl. Por ejemplo, la mereología explica principios que rigen la noción de parcialidad por cosas de cualquier tipo. Se ha desarrollado una especie de alternativa nominalista a la teoría de conjuntos, y según filósofos como Lewis, la mereología puede utilizarse en lugar de, por ejemplo, los conjuntos de Zermelo para la base de las matemáticas, pero su aplicación es en gran medida independiente de las cuestiones relativas al realismo y al nominalismo, en la filosofía de las matemáticas y en otros ámbitos. Combinada con la topología estándar, en la mereolotopología puede aplicarse fácilmente a la representación espacio-temporal para producir un tratamiento formal ordenado y riguroso. Véase, por ejemplo, las propuestas de Katasi y Barzi. Sea la parcialidad expresada por un predicado diádico P, algunos axiomas mereológicos no son controvertidos, ya que fijan el mero significado léxico de P. La parcialidad debería ser un ordenamiento parcial no estricto. Bien, estamos en los segmentos finales de este paper, que se nos está haciendo bastante largo como contenido para vídeo, pero ya son 17 páginas realmente. Lo siguiente que nos menciona Lewis en este segmento de la numerología es que cualquier cosa X es parte de sí misma, cualquier parte de X es parte de X. Otros principios que gobiernan tal proposición como la existencia de totalidades de dadas las partes y la descomposición, es decir, la existencia de partes dadas de las totalidades, son ideas mucho más controvertidas. Por mencionar una de estas ideas famosas es la fusión sin restricciones. Es que para cualquier X, Y hay un Z cuyas partes son exactamente lo que es parte de X o parte de Y.
Algunos dicen que sí, otros se oponen firmemente. Ahora bien, aquí hay otra cuestión controvertida en este área. Empecemos definiendo lo que es un átomo. Este átomo AX igual a DF y cuantificador existencial PPIX, donde PPIX representa la partitud propia del orden estricto definido a partir de la partitud. De manera habitual, PPXI es igual a DFPX, por tanto, IPXI. Un átomo es un simple medio lógico, no tiene partes propias. Hay alguna tal vez, o que no haya tal vez átomos, es decir, o sea, es todo divisible hasta el infinito, como lo llama Lewis Genke, es todo Genke, es todo divisible hasta el infinito, o tal vez todo está hecho al fin y al cabo de átomos. En el primer caso aceptamos como verdadero lo siguiente: Genke, cuantificador existencial, cuantificador, o sea, dos cuantificadores PP y X. Y en segundo caso aceptamos como verdadero lo siguiente: cuantificador existencial y cuantificador existencial delimitador AI, por tanto PIX. Gang y atom son contrarios, no pueden ser verdaderos juntos, pero dejan espacio a proposiciones intermedias. Tal vez el espacio-tiempo sea continuo, pero en la numerología los objetos materiales son discretos. Tenemos el gang espacio y el materio atómico, donde las regiones espaciotemporales y los seres materiales satisfacen a los símbolos bi y alfa respectivamente. Esto puede suceder si la simplicidad numerológica no está ligada a la falta de extensión espacial. Así lo establece, por ejemplo, Braddon Mitchell, Miller y Simons. Ahora bien, principios como estos, módulos de limitación de expresivas sobre cardinalidades del lenguaje por orden de numerología estándar, son suficientes para expresar cómo los universos similares son parecidos a nuestra vida normal y común, a la naturaleza finita o a lo que Newton se difiere sustancialmente en muchos aspectos, como por ejemplo el átomo, una forma natural de expresar la afirmación clave de la ontología de la información de la realidad puede descomponerse indivisiblemente en piezas discretas y últimas, como establece Floridi, o cualquier mundo finito es atomístico, por lo que si el átomo falla, entonces la hipótesis de la naturaleza finita de Fredkin también es falsa. A fortiori, un mundo sin átomos donde Gang se cumple tiene infinitas cosas, y Schafter ha argumentado que la ciencia ofrece ninguna evidencia de que los átomos, en este sentido, sean del mundo físico o se puedan demostrar en el mundo físico. Nolan, por ejemplo, en 2004 discute el tema de un contexto general. La pregunta clave, la cual nos interesa, es en qué rango se extienden las variables átomo y Gang, tal y como las presenta Lewis, o por ejemplo, Gang espacio y materia atómica. Cuanto a lo menos inverosímil que en las afirmaciones A1 y A3, nuestras variables se basan en cosas mundanas, es decir, fragmentos de la realidad en sí misma, mientras que B, cuando discutimos principios más controvertidos como átomo, mugre, etc., tenemos un cambio de categoría no detectado. A, metábasis es algo genos en términos aristotélicos y terminamos hablando de modos de presentación de la realidad o características de niveles de abstracción, en modo que si creemos que todavía estamos hablando de cuantificadores sobre fragmentos de la realidad en sí, estamos cayendo en ser víctimas de un error categorial. Por lo tanto, debemos rechazar la afirmación o inferencia A, que estábamos hablando de características de modos de presentación de la realidad desde el principio. Los axiomas léxicos para las partitudes A1 y A3 se refieren a modos de representación del ser y no a la realidad en sí misma. Tales modos de representación son lo que realmente está en el rango de cuantificadores relevantes. Esto equivale a negar la relación de partitud como característica objetiva de nuestro mundo. Allá afuera en la realidad la partitud no se aplica, rechaza la significatividad mundana de la cuestión analógico o digital.
es necesario que las relaciones de partitud no sean características de la realidad y que ni siquiera en el segundo mínimo en el que el nihilismo numerológico de autores como Rosenidor o átomos o esta ontología digital se reivindique en el defecto y por defecto. Estos son bastante improbables. Quizá la improbabilidad pueda moderar los argumentos. En un mundo estructural se puede replicar que la ontología estructural no existe una noción única de partitud que aplique sin restricciones a toda la realidad. Las estructuras relacionales que forman la realidad en sí misma pueden admitir formas de composición, por ejemplo, la suma fusionada de redes. También puede admitir varias formas de descomposición, es decir, también subestructuras, por ejemplo, los endomorfismos. Sin embargo, al igual que el ser de Aristóteles en un mundo estructural, se habla de descomposición mereológica de muchas maneras. Por supuesto, las estructuras y los patrones entran en muchas relaciones que son, sin lugar a dudas, ordenamientos parciales. Pero, como puede replicar el estructuralismo, el hecho de que una relación sea un orden parcial en un requisito demasiado laxo para considerarlo parcial. Por otro lado, muchos ordenamientos parciales que existen gozan de características similares a la parcialidad. Por ejemplo, satisfacer principios formales que corresponden a una suplementación débil meriológica o una suplementación fuerte meriológica. No hay ninguno del que podamos decir que se considere como relación parcial que fundamente una única noción de descomposición de la realidad, que puede llegar a su fin digitalmente o continuar en una serie para siempre. Pero sin embargo dudamos de la significatividad mundana de la cuestión digital o analógico. Supongamos incluso, pues, que en la realidad solo hay patrones o estructuras relacionales, es decir, como hemos oído afirmar, los propios estructuralistas son los patrones reales, son los objetos de una cuantificación existencial genuina. Alguna noción de análisis estructural de patrones o estructuras de subpatrones o estructuras como tal es suficiente para decir que la cuestión de analógico y digital es perfectamente significativa para el mundo. Porque uno puede preguntarse, ¿es tal análisis una relación seria? Es decir, las relaciones llegan hasta el final de dicha conclusión. Si es así, el mundo es analógico. Si no, no, y los realistas estructuralistas necesitan tal noción del análisis estructural. Es un comentario común sobre el estructuralismo que las relaciones estructurales simplemente no tienen sentido a menos que hayan sido relatadas por relaciones. Por ejemplo, los tienen autores como Dorato, Psilos, Esfeld, Morgnati y muchísimos otros, y el mismísimo Floridi, el cual es el motivante de este paper que estamos narrando. Argumenta contra una versión radical eliminativista del realismo estructural que simplemente niega que haya una relata. Como hemos visto, según Floridi, hay hechos objetos estructurales independientes de la mente que constituyen la realidad en sí, portadores de propiedades estructurales que se encuentran en diversas relaciones de estructuralismo serio. Entonces, no niegan la existencia de cosas que los relata, pero una relación de análisis sobre los patrones es una relación que quizás sea en cuestionamiento bastante grande multigrado y que funciona quizá en serie. Lo tenemos de nuevo de boca de los propios estructuralistas, por ejemplo, Ladyman y Ross. Si bien hay relata, esto puede ser analizado en estructuras racionales adicionales. Lo relata de una relación dada siempre resulta ser estructuras racionales en sí mismas en un análisis posterior. Por lo tanto, dada una cosa X, un objeto de cuantificador existencial genuino, es decir, un patrón real u objeto estructural, siempre hay estructuras racionales en las que se analiza X. Entonces la relación de análisis funcional sería de hecho como una relación de principios de fin. Entonces no hay descomposición analítica completa de los patrones. Esto es ciertamente una conclusión gruñón, es decir, metafísica no atomística. La vida difiere mucho del universo
con respecto a los tipos de reduccionismo sostenible en él. La vida admite una descomposición completa. El universo no. Uno de los últimos grandes dilemas de los que podemos hablar es el número de cosas en descomposición. Es una tercera objeción a la que recurrimos a la propia interpretación de Floridi, de cómo se debe entender la cuestión de un mundo digital o analógico. Aquí es donde resulta útil el paso de la forma o inferencia F1 de su argumento, en el que se concede el mundo que puede ser digital o analógico. Una vez se ha determinado mundo, cosa, objeto digital y analógico, dada la sección anterior, punto número 2, que hemos dado, la cuestión que viene a ser digital o analógico puede reducirse a una cuestión sobre el número de cosas. Como tal, Floridi la representa muy característicamente en su paso inferencia 1. Describe la posición epistémica del arcángel Miguel, su primer ángel, que es como la de Dios en nuestra reformación del experimento mental de la sección número 3, que hemos mencionado también anteriormente. Michael disfruta de una visión de Dios de la realidad de sí misma. Michael, o el arcángel Miguel, da forma a la materia y constituye la realidad al aplicarle un ordenamiento total, de modo que el resultado pueda representarse como una línea. Luego Miguel usa su espada máximamente afilada para cortar la línea de Dedekind, es decir, para mapear figurativamente la realidad a través de cortes de Dedekind a la línea en números reales. Cuando corta, es decir, intersecta la línea, divide en dos partes disjuntas, no vacías, izquierda y derecha. Si el punto en el que la espada corta la línea pertenece a la mitad, izquierda o derecha, entonces ese punto corresponde a un número racional. Si el punto no pertenece a ninguno, si ningún subconjunto de los racionales lo contiene, entonces corresponde a un número irracional. Dejando de lado la representación emblemática, Miguel está contando, trabajando para establecer el número de cosas. Tomemos la totalidad de las cosas en el mundo. Si tal totalidad está en correspondencia unívoca con R, entonces el mundo es analógico. A, la realidad es densa y continua. Si no, es decir, si faltan algunos puntos en la línea, entonces el mundo es digital. D, no es denso, o lo es, pero aún así es enumerable, es decir, equinumeroso, con Q. Ahora bien, la cuestión D y A reduce a esto a un número finito o innumerable de cosas, o no. Por lo tanto, digital o analógico puede ser un error categorial. Si no tiene sentido hablar del número total de cosas, tenemos la realidad o el mundo, la colección de todos los objetos relevantes o estructurales. Cuando ellos hay muchos contables o incontablemente muchos. ¿Cómo se puede esta pregunta original del Satzklang? Se puede originar de dicho Satzklang. Para nosotros no es más que una cuestión retórica. En esta siguiente sección conjeturamos que la pregunta puede ser en última instancia absurda, como requiere el propio Floridi. El propósito de esta sección es establecer condiciones bajo las cuales la pregunta puede tener sentido. La pregunta, nótese, no depende para tener sentido de las cosas mundanas. Cree una línea en orden o en una orden lineal. Uno puede rechazar un principio de un buen razonamiento para cosas mundanas y pedir que se debilite el supuesto en el paso inferencia número 1 o F1 sobre la base de consideraciones de la física contemporánea. Por ejemplo, podría ser que las cosas mundanas ni siquiera pueden ser parcialmente y por lo tanto son a fortiori. Los fermiones son sólo débilmente discernibles como estando en relaciones irreflexivas y no pueden ser enumerados. Sin embargo, pueden ser contados. Krauss y Dalla et al. Han desarrollado marcos teóricos de conjuntos en los que se pueden agrupar conjuntos sin ordinal, pero con cardinal. ¿Cómo puede ser este absurdo? Preguntar cuántas cosas hay siendo cosa u objeto.
recordemos solo en términos generales, cualquier portador de propiedades, cualquier cosa que pueda ser el valor de una variable, es decir, cualquier cosa, se puede reformular tal punto con la ayuda de otro autor, Van Inwagen. Una vez se entiende cosa en sentido mínimo delineado, dado que tenemos cantidades de espacio y tiempo, los ángeles de Floridi como agentes cognitivos podemos describirlos en una oración que expresen cualquier de las proposiciones siguientes en secuencia infinita. Las inferencias serían: no hay nada, hay exactamente una cosa, hay exactamente dos cosas, hay exactamente tres cosas. Como máximo, una de las afirmaciones en la secuencia será verdadera y esa única oración verdadera de la cantidad de cosas, o bien ninguna de ellas es verdadera porque hay infinitas cosas. En último caso, dado los fragmentos de la aritmética transinfinita en el ejemplo de Miguel de Floridi, podemos afirmar que cualquier número k, que k es la cantidad de cosas, decimos hay un conjunto de cosas u tal que u igual a k y ninguno número mayor que k en el cardinal de ningún conjunto de cosas. O si ni siquiera aceptamos esos fragmentos de aritmética transinfinita, no podemos decir cuál es el número de cosas, pero podemos decir que son innumerables. Para cualquier número k hay al menos k más 1 cosas. ¿En qué punto de este razonamiento podemos llegar a un Satzklang sin sentido o un callejón sin salida? Solo podemos pensar en dos maneras en las que esto puede suceder. Estas dos monedas o estas dos caras de Floridi puede que tengan razón. Y sin embargo, como veremos, ninguna de estas es una visión prometedora del mundo. Hay alguna salida para el ISR que hemos mencionado, y este es nuestro último segmento. La primera forma en la que se cuestiona DVA, es decir, analógico digital, puede estar mal planteada. Es en presencia de lo que se suele llamar relaciones de identidad vagas. Para alguna cosa A y B, este reindeterminado si A es igual a B o no. Si es así, no hay respuesta a la pregunta, de la cual es el número de cosas. Pero es reindeterminado si, cuando tomamos A y B en cuenta, tenemos que contar una cosa o dos, si hay relación de identidades vagas. Es claro que hay objetos vagos, es decir, aquellos que se encuentran con relaciones vagas de existencia de objetos vagos que pueden de hecho plantear dificultades en un marco numerológico ensayado por nosotros anteriormente, ya que podríamos argumentar de muchas formas que las entidades supuestamente vagas son vagas precisamente debido a sus partes vagas, por ejemplo, nubes, bosques, montones de arena, montañas, etc. ¿Cuáles son los límites numerológicos de un desierto, un río, una montaña? Algunas cosas son sin duda parte del monte Everest y otras no, pero hay cosas que están en el límite y cuya relación numerológica con el Everest parecen indeterminadas. Otros filósofos, por ejemplo Sainsbury, han desafiado la línea de pensamiento de objetos vagos que pueden ser numerológicamente elusivos, pero aún así tienen condiciones de identidad tan precisas como cualquier otro objeto. Supongamos que la parcialidad es difusa, se da en grados, aún así se puede decir que A es igual a B si y solo si tiene las mismas partes en el mismo grado. Y estas son condiciones de identidad perfectamente nítidas, como ya se destacó por Williamson en su libro sobre la vaguedad. Además, en la mayoría de las formas plausibles de explicar estas indeterminaciones ónticas en el nivel formal son el núcleo de nuestro argumento numerológico que se usa en el inferencia lógica, formalidad átomo y la formalidad gang. Para explicar la cuestión analógico o digital se seguiría manteniendo intacto para la cuestión. Para una discusión de tales principales alternativas, lo que tenemos que tener en cuenta es la segunda forma de la cuestión analógico-digital. Para estar mal planteada, en el caso de que la identidad sea relativa y el orden no sea leibniziana, es decir, no sea emanente de Leibniz, es decir, desafíe la ley de Leibniz o la indiscernibilidad de los idénticos, en este caso A igual a B, no expresa proposición completa, evaluable en su verdad, a menos que la tomemos como que incluye implícitamente alguna restricción de orden.
no tiene segundo, no tiene sentido preguntarse si A y B son 1 o 2. Simplemente lo que sí tiene sentido es preguntarse si A y B son la misma F, donde F representa algún predicado de ordenación, pero este hecho de que sean a la misma F, a la misma vez F, no implica congruencia con respecto a las características, en particular el hecho de que sean a la misma vez G, donde G representa algún predicado de ordenación diferente. Véase, así lo fomenta Gish o así lo fomenta Deutsch. Consideramos que ambas opiniones, a saber, que hay objetos que son vagos debido a su proposición y su relación de identidad vagas, hacen que la identidad sea relativa a la ordenación y no leibniziana o leibniziana. Son problemáticas desde el punto de vista lógico y metafísico. No es nuestra intención explicar aquí las motivaciones de la siguiente razón. Incluso si tales doctrinas fueran ciertas, no nos queda claro, o aún no nos queda claro, cómo la teoría de la relatividad general de Floridi puede apelar a justificar la opinión de la cuestión analógico o digital como mal planteada, porque analógico y digital es una jerga. Son algunos de los objetos estructurales de Floridi, propiedades y relaciones estructurales vagas, de tal manera que se encuentran en relaciones vagas de identidad. Tal vez esto pueda motivarse a través de considerar la física cuántica o la filosofía de la física cuántica, en el sentido que las teorías cuánticas de campos desafían la idea de que siempre hay un número determinado de algún tipo de bosones, sino los fermiones, que son la cuestión más importante. Floridi parece hablar en contra de esta ruta, o es quizá la identidad de tales objetos supervinientes a la red de relaciones estructurales las que están involucrados en la relatividad de la clasificación no leibniziana. Si los objetos estructurales de Floridi son vagos o relativos a la clasificación en cuestión, entonces se abordarán como artículos después de un examen más exhaustivo de pars construens del ambicioso proyecto de Floridi. No basta con notar que, si fuéramos del camino a seguir para que él declare que el mundo no es ni digital ni analógico, implica manipular las características lógicas de la identidad, como la relación reflexiva más pequeña que implica la congruencia con respecto a las propiedades. Puede implicar desafiar la ley de Leibniz o la propia indiscernibilidad de los idénticos, la ley de la que Kripke afirmó notoriamente que es tan evidente como la ley de no contradicción. Una ruta que parecerá desalentadora para muchos lógicos y ontólogos y ciertamente también para nosotros. Y aquí os digo que muchísimas gracias por aguantar esta gigantesca chapa. Espero que a muchos os haya parecido apasionante e interesante todo este debate, este paper de 17 páginas, poquísimas son, pero difíciles son de condensar en nuestro formato académico de vídeo, y quizá la lectura se hace no solo difícil y pesada, puesto que he tenido que traducir los contenidos del material académico desde el inglés al español, tratar de cuadrarlos, racionalizarlos y usar los términos que en cierta forma considero son correctos para el entendimiento de este vídeo. Muchísimas gracias por seguir, aguantar hasta aquí y haber visto este vídeo. Si es que has aguantado hasta el final, así que te agradecería que dejes un comentario con tu punto de vista, que dejes tu like, una suscripción y nos digas o nos comentes más ideas de vídeos. Muchísimas gracias y hasta otro vídeo. Yo soy Cirno y esto es Road to Tokaria, el camino desde Europa hasta Asia para conectar la filosofía universal.